Buenos días, nuevamente con ustedes para hacer un resumen de ciencias básicas de neumología. Tienen ahí las vías aéreas en esta diapositiva. Se distinguen zonas, tres zonas que tienen características similares y diferentes y que tienen funciones diferentes. Tenemos en primera instancia lo que se denomina el espacio muerto. Cumple la función simplemente de conducción. Sirve de vías de conducción, vías para que pase el aire. Va desde la división 5 hasta la división 15. Ya a partir de la división 16 se conoce como zona de transición. ¿Por qué? Porque sirve no solamente como zona de conducción, sino también como una zona de intercambio gaseoso. Aquí ya aparecen los bronquiolos respiratorios. A partir de la división 20 a 22 ya es la zona respiratoria propiamente dicha. Abarca los conductos alveolares, división 20, y sacos alveolares, división 22. Veamos ahora lo en relación a la pared de los bronquios. La pared bronquial. La pared bronquial tiene 5 capas. En la diapositiva estamos viendo 3 de ellas: mucosa, muscular y submucosa. Mucosa. A propósito de esto, en las preguntas de los exámenes que nos conciernen, vemos que lo clásico es que pregunten el tipo de epitelio. Es por eso que hay que tomar atención y memorizar el tipo de epitelio que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Mucosa. El epitelio es pseudoestratificado cilíndrico. Las células son las mismas que el epitelio traqueal, y a medida que va disminuyendo el calibre de las vías aéreas, también va disminuyendo el tamaño de las células. Luego tenemos la muscular. Es una capa continua de músculo liso en los bronquios mayores. En los bronquios menores se nota adelgazada, ya menos organizada. La submucosa es un tejido conjuntivo bastante laxo y que a nivel de los bronquios mayores contiene glándulas y también tejido adiposo. Las dos capas adicionales son la capa cartilaginosa y la adventicia. En la capa cartilaginosa está constituida por placas cartilaginosas discontinuas y que también se van haciendo cada vez más pequeñas a medida que disminuye el calibre de los bronquios. La adventicia es un tejido conjuntivo de densidad moderada y que se va a continuar con el tejido conjuntivo de las zonas vecinas. Es decir, es la capa que recubre al bronquio. El fibrocartílago se va a perder ya a nivel de las vías aéreas menores de 2 milímetros. Ya cuando las vías aéreas tienen 1 milímetro o menos, se conoce con el nombre de bronquiolos. Una aplicación práctica de este dato es que un broncodilatador, que es un anticolinérgico, el bromuro de ipratropio, actúa en las vías mayores de 2 milímetros, es más efectivo. A diferencia de la broncodilatadores beta 2 agonistas, que actúan tanto en las vías mayores de 2 milímetros como en las vías menores de 2 milímetros. ¿A qué se debe esta acción del bromuro de ipratropio? Solo a nivel de las vías mayores de 2 milímetros. En todo caso, tiene una acción más efectiva en las vías mayores de 2 milímetros. Es que la inervación colinérgica es mayor también en las vías aéreas grandes que en las periféricas. Esa sería la razón. Pasemos ahora a las vías aéreas ya de menor calibre, los bronquiolos. Los bronquiolos de mayor diámetro tienen un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado.
Ya a medida que que van disminuyendo su calibre, se van transformando en epitelio simple, cilíndrico, ciliado. A nivel de los bronquiolos terminales, ya no se encuentran células caliciformes. El acino es la unidad respiratoria, es la unidad anatómica. Está constituido por el conducto alveolar y el saco alveolar, como se mencionó anteriormente. Tiene dos lados, uno que se contacta con el aire que está llegando de los bronquiolos y el otro que se comunica con la red capilar, y es a nivel de esta red capilar donde se produce el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, lo que se conoce como hematosis. Los bronquiolos respiratorios, que como hemos visto anteriormente, cumple doble función. Es una zona de conducción, pero también a su vez es una zona de intercambio gaseoso. Y esto hay que resaltarlo, por eso está de color amarillo. El epitelio es simple cúbico. Tiene células ciliadas y tiene células claras. Su pared tiene evaginaciones, que no son sino los alveolos. Respecto a las células claras, también llamada célula exocrina bronquiolar, que tiene por función producir moco. Ya saben ustedes que el moco es un mecanismo de defensa, es decir, la acción ciliar con respecto al moco, la depuración ciliar es un mecanismo de defensa, que cuando está venido a menos va a incrementar el riesgo de infecciones respiratorias como neumonía adquirida en la comunidad. Los alveolos. Los alveolos son vías aéreas alargadas. Prácticamente se podría decir que no tienen paredes. Los tabiques entre alveolo y alveolo, en los tabiques interalveolares, hay anillos de músculo liso. Los sacos alveolares son espacios que están rodeados por cúmulos de alveolos. Y los alveolos abren a estos mencionados espacios. El epitelio alveolar está constituido por neumocitos tipo 1, tipo 2. Tipo 2 es el precursor del tipo 1. Tipo 2 es el que va a producir surfactante. Surfactante que también constituye una defensa bioquímica de las vías respiratorias. Surfactante, que como ya vimos en una diapositiva anterior, es producido por los neumocitos tipo 2. El surfactante es una defensa bioquímica de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque el surfactante va a evitar que el pulmón colapse en la expiración. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo evita que el pulmón colapse, que el alveolo colapse en la expiración? Es disminuyendo la tensión superficial en el interior del alveolo pulmonar. El surfactante disminuye la tensión superficial en el alveolo pulmonar y evita el colapso expiratorio. Este surfactante se va a almacenar a nivel de los cuerpos laminares y de ahí, mediante un mecanismo que se conoce con el nombre de exocitosis, es transportado a lo que se denomina la capa líquida del alveolo, formando una sustancia que se llama mielina tubular. Nuevamente, el surfactante, ¿dónde se va a acumular? Se va a acumular en los cuerpos laminares. De ahí, a partir de la exocitosis, van a ser transportados hacia la capa líquida del alveolo y va a formar una sustancia llamada mielina tubular. Y esta mielina tubular es el principal componente de la monocapa del surfactante. Esta monocapa del surfactante disminuye la tensión superficial, es lo que hemos mencionado
anteriormente. Y esa disminución de la tensión superficial evita el colapso del alveolo en el tiempo expiratorio. En la monocapa de surfactante disminuye la tensión superficial en la interfaz aire-líquido, reemplazando el agua en la superficie alveolar. Aquí son los componentes, tenemos los componentes del surfactante. Hay dos tipos de proteínas que participan en la respuesta inmune. Es la proteína surfactante A contra bacterias, contra virus, contra cualquier microorganismo que esté invadiendo las vías respiratorias. La proteína D participa en una respuesta inflamatoria local luego que se produzca una noxa, una lesión a nivel de los alveolos. La proteína B surfactante se encarga de la absorción y de diseminación del surfactante. La proteína C constituye apenas 1% de la masa total. Otra cosa que tendríamos que agregar es que en las llamadas enfermedades alveolares difusas o en las enfermedades intersticiales difusas, la lesión del neumocito, la lesión del neumocito tipo 2, es un parámetro indicador de este tipo de enfermedades a nivel histológico. Este sería un cuadro ya resumen de lo que hemos estado conversando. Y justo como les decía, es necesario memorizar el tipo de epitelio de cada una de las vías biliares, de las vías aéreas, puesto que esto son motivo de pregunta. Tenemos para la tráquea el epitelio ciliado pseudo estratificado. Aquí se observa una célula columna ciliada, célula caliciforme y una célula basal. Ya a nivel de las vías más pequeñas de los bronquios, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. A bronquiolos, epitelio cilíndrico simple. En el bronquiolo respiratorio, epitelio simple cúbico. Ahí vamos a identificar células claras y célula ciliada. Ya en lo que es la unidad respiratoria, células especializadas. Las células alveolares, los neumocitos tipo 1, tipo 2 y también las células en cepillo. Células de Kuczynski. Es una célula del sistema APUT. Es por eso que es una célula que produce, que tiene actividad endocrina. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a encontrarlos en el epitelio de la mucosa de la tráquea y los bronquios. ¿Y qué sustancia va a producir? Va a producir serotonina. La serotonina, ya saben ustedes, que tiene acciones sobre la permeabilidad capilar. Produce dilatación y produce incremento de la permeabilidad a nivel de los capilares. En el aspecto patológico podríamos mencionar que las células de Kuczynski se relacionan con tumores que son de localización central. Tienen ahí el carcinoide y el de células pequeñas. Transporte de oxígeno por la sangre. El oxígeno va a ser transportado por los glóbulos rojos, por la hemoglobina. Es un concepto básico. Y esto es necesario para que se dé un metabolismo adecuado a nivel de todos los tejidos de la economía. ¿En qué forma va a ser transportado el oxígeno por la sangre? El oxígeno
va a ser transportado en un 97% unido con la hemoglobina. Es una unión de tipo reversible en un 97%, y el 3% restante del oxígeno va a estar diluido en el plasma. Hay que recordar que 0,3 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre arterial es la relación normal. Entonces, hay que tener presente 97% de oxígeno ligado a la hemoglobina y 3% disuelto en el plasma. Y está disuelto en el plasma porque su solubilidad es más baja a este nivel. La hemoglobina tiene 4 subunidades. Cada subunidad está constituida por una porfirina, que a su vez la porfirina contiene hierro y heme, el hierro en estado ferroso. La hemoglobina A es la hemoglobina que está en mayor porcentaje. La tenemos en el 95% en el adulto. Esta hemoglobina A su vez está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Tienen aquí en esta diapositiva las cadenas alfa y las cadenas beta. El grupo heme, hierro. El heme, a nivel de los átomos del hierro, se va a combinar de manera reversible con una molécula de oxígeno, como hemos visto, el desplazamiento del oxígeno, que está como una bolita de color azul. El heme se va a combinar de manera reversible con una molécula de oxígeno a nivel de los átomos de hierro. Este proceso implica o es una reacción de oxidación. Finalmente, se puede afirmar que cada molécula de hemoglobina reacciona con 4 moléculas de oxígeno. Esa es la relación. Veamos esta primera pregunta con respecto al transporte de oxígeno en la sangre. Señale la opción correcta. A. El oxígeno presenta alta solubilidad en el plasma, por lo que se transporta principalmente disuelto en el mismo. Ya hemos repasado que el oxígeno va unido a la hemoglobina en un 97%. Y es un pequeño 3% que va disuelto en el plasma. Por lo tanto, la alternativa A es falsa. La B. El oxígeno se transporta únicamente unido a la hemoglobina, ya que no es un gas soluble en el plasma. No, tampoco, este es otro extremo. Se está mencionando que el oxígeno solamente se transporta unido a la hemoglobina. Y no es así, porque hay un porcentaje pequeño, pero que existe y que está diluido en el plasma. La alternativa C. Un pequeño porcentaje de oxígeno se transporta en combinación con la hemoglobina y un 97% aproximadamente disuelto en el plasma. Esto es todo lo contrario, es al revés. 97% unido a hemoglobina y 3% disuelto en el plasma. Y ya tienen la respuesta correcta, la D. El oxígeno es transportado en su mayor parte mediante la combinación de 4 moléculas de oxígeno con los grupos heme de cada molécula de hemoglobina. La hemoglobina tiene 2 estructuras estables y distintas. Hablamos de oxihemoglobina y de desoxihemoglobina. La desoxihemoglobina
o T tensa está constituido por puentes salinos. Al llegar al oxígeno y al producirse la unión del oxígeno con la hemoglobina, se empiezan a destruir, a romperse los puentes y se convierte la desoxihemoglobina o T de tensa en una hemoglobina oxigenada o R de relajada. Es así como se forma la oxihemoglobina a partir de la desoxihemoglobina que recibe oxígeno. Y este oxígeno rompe los puentes salinos, condición necesaria para que se forme la oxihemoglobina. Cuando nosotros vemos pacientes que tienen anemia muy severa, vemos que la piel adopta un color amarillo. Esto no es ictericia porque las mucosas no están alteradas. ¿A qué se debe ese color amarillo cuando hay una anemia muy severa? Nos referimos a una hemoglobina menor de 5 gramos por decilitro. Se debe a la disminución de la oxihemoglobina. Al disminuir la oxihemoglobina va a resaltar lo que está por debajo de la piel. ¿Y qué está por debajo de la piel? La hipodermis y también el tejido celular subcutáneo, que tiene color amarillo. ¿Qué es capacidad de oxígeno de la hemoglobina? Es la cantidad de oxígeno que se va a combinar con la hemoglobina a presiones parciales de oxígeno elevadas. Así tenemos 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Y debido a que en la sangre la hemoglobina se halla, valor normal es de 15 gramos por decilitro en los varones, por ejemplo, la capacidad será igual a multiplicar 1.34 por 15. Y esto es 20.1 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. Entonces no nos olvidemos. ¿Cómo calculo la capacidad de oxígeno de la hemoglobina? Multiplicando la cantidad de oxígeno que transporta 1 gramo de hemoglobina. ¿Cuánto es eso? Es 1.34. Y voy a multiplicar esto por la cantidad de hemoglobina que tiene la persona. En promedio normal es 15 gramos. Haciendo esta multiplicación tenemos aproximadamente 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. Porcentaje de saturación de la hemoglobina. Es el porcentaje de los grupos M unidos a oxígeno. Aquí tenemos la fórmula, porcentaje de saturación. Oxígeno combinado con hemoglobina entre la capacidad de oxígeno por 100. Cuando tenemos una presión normal de oxígeno en la sangre arterial, que es de 95 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? La presión de oxígeno en el lado arterial no es 100 mililitros de mercurio debido a la presencia de Chant fisiológico. Entonces, el valor normal es 95 milímetros de mercurio. Esto corresponde a una saturación de hemoglobina del 97% y se va a combinar con 19,5 mililitros, casi 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. En la sangre venosa, donde hay una presión de oxígeno mucho menor, que es de 40 milímetros de mercurio, la saturación será del 75%. Es por eso que cuando tomamos una muestra de AGA y tenemos una saturación baja, bastante baja, y que contrasta con el estado clínico del paciente, que no tiene nada que ver
con respecto a una insuficiencia respiratoria, lo que podemos concluir en esas circunstancias que estamos frente a sangre venosa. Coeficiente de utilización de la hemoglobina. Es la fracción de la hemoglobina que cede su oxígeno a los tejidos cuando la sangre pasa por los capilares tisulares. Coeficiente de utilización de la hemoglobina. Fracción de hemoglobina que cede su oxígeno a los tejidos a nivel de los capilares tisulares. Aquí hay que distinguir dos condiciones: en condiciones de reposo y durante el ejercicio intenso. En condiciones de reposo es de 25% aproximadamente esta fracción de hemoglobina que cede su oxígeno, y durante el ejercicio puede incrementarse incluso hasta un 75%. Es decir, estamos hablando de 3 veces de incremento del valor. El estímulo para la respiración es el aumento del PC2 y el centro de respiración está en el bulbo. En los pacientes que retienen CO2, los que tienen enfermedades crónicas como EPOC, el principal estímulo de la respiración es la hipoxemia. Es por eso que en los pacientes con EPOC se recomienda no darle alto flujo de oxígeno. Se debe comenzar con flujos bajos. Estamos hablando de un FiO2 de entre 24 a 28. De hacerlo, ¿qué pasaría? De hacerlo estaríamos barriendo, estaríamos barriendo con el CO2 y estaríamos anulando el estímulo que tiene el centro respiratorio, que podríamos estar ocasionando un paro respiratorio. La difusión es el intercambio, como ustedes saben, de oxígeno y CO2, ya sea a nivel de los capilares pulmonares, los capilares, a nivel de la membrana alveolo capilar. El oxígeno, el CO2 tiene un mayor grado de difusión, difunde 20 veces más que el oxígeno a nivel de la membrana alveolo capilar. ¿Qué sucede cuando hay una insuficiencia respiratoria? Que hay una disminución de la presión arterial de oxígeno y que lleva a un incremento de la presión arterial de CO2. Este dato que está en el recuadro amarillo es muy importante. ¿Por qué? El tiempo que demora la sangre en pasar por el capilar pulmonar, el tiempo que demora en recorrer la unión alveolo capilar, de todo este tiempo solamente se necesita 1/3 para que se produzca la difusión adecuada de oxígeno. ¿Por qué es importante esto que les he mencionado? Por lo siguiente: cuando nosotros estamos delimitando un problema, este problema es disnea. Cuando delimitamos un problema, primero hay que descartar que sea funcional. Luego, asumir que es orgánico. Todo esto es un ejercicio de enfoque diagnóstico. Por ejemplo, llega a la consulta un paciente y nos menciona que tiene falta de aire, que tiene disnea. La pregunta que hay que formular es: ¿esta disnea ha empezado en reposo o esta disnea ha empezado con el esfuerzo? Si la respuesta es que esta disnea ha empezado con el esfuerzo, lo más probable es que se trate de una disnea orgánica. Y si mencionan que ha empezado
en reposo, lo más probable es que sea una disnea funcional. Nos explicamos mejor. ¿Por qué? Cuando es una disnea orgánica, suele presentarse relacionada con el esfuerzo. Como hemos visto antes, para que pase la sangre a través de la membrana alveolo capilar, o al pasar la sangre por la membrana alveolo capilar, solamente se requiere un tercio de ese tiempo para que se produzca la difusión. De tal forma que un paciente que tiene una lesión pulmonar no presenta disnea en reposo porque tiene 2/3 más de tiempo para que se complete el intercambio de oxígeno. En cambio, con la actividad física, con el esfuerzo, ya no hay tiempo adicional para que se complete este intercambio de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una alteración. Y en ese caso, al no haber tiempo adicional, esa tercera parte que se utilizaba del tiempo del pasaje de la sangre en la membrana alveolo capilar es insuficiente. Y así aparece la disnea con el esfuerzo. Pasemos ahora a ver la gradiente de alveolo de oxígeno alveolo arterial. El valor es aproximadamente de 15 milímetros de mercurio a 20 en los jóvenes y adultos de mediana edad. Tenemos ahí la fórmula de la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Un AGA nos da la presión arterial de oxígeno, pero no nos da la presión alveolar de oxígeno. Es por eso que tenemos que utilizar la fórmula que está en el segundo compartimiento. ¿Cómo calculamos la presión arterial de oxígeno? Es FiO2 por presión atmosférica menos la presión de agua menos la presión arterial del CO2, que sí nos da el AGA, entre una constante. FiO2 es la fracción de oxígeno inspirada, que normalmente es 0,21. PB es la presión atmosférica ambiental, que es 760 milímetros de mercurio. La presión de agua, 47 milímetros de mercurio. La letra R es un cociente respiratorio que normalmente es 0,8. De esa forma calculamos la presión arterial alveolar de oxígeno y con este dato podemos calcular la gradiente de oxígeno alveolo arterial. ¿Para qué sirve esta gradiente de oxígeno alveolo arterial? Nos sirve porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, es decir, con hipoxemia y con un PC2 normal o disminuido, si tiene una gradiente bastante alta, eso está a favor de tromboembolismo pulmonar. Y si la gradiente de oxígeno está normal, eso prácticamente descarta la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. También vamos a encontrar una gradiente alveolo arterial alta cuando se trata de neumonías adquiridas en la comunidad muy severas.